Bendiciones a todos. Gracias por visitar mi canal, La Palabra de Dios Justo a Tiempo. Soy Ada Sabrano y quiero darte la más cordial bienvenida a mi canal. Este es mi segundo video sobre las maldiciones generacionales. Y si usted todavía no ha no ha visitado ese video, el primer video de las maldiciones generacionales, pues le va a aparecer por aquí arriba en esta esquina o aquí en esta otra esquina un link que lo va a llevar a mi primer video de las maldiciones generacionales. Si no, aparecerá en la descripción de este video. Ahí le voy a poner el link para que usted pueda ver el primer video, la primera edición, ¿verdad? La primera parte de este tema sobre las maldiciones generacionales. Y si usted ya vio mi primer video, entonces conoce que tenemos un texto base que es Éxodo 20 del 3 al 6. Tenemos Éxodo 20 del 3 al 6. Y mientras lo buscamos, solamente le pediré que si usted ya vio mi primer video, le dé un tremendo like para que muchas personas más puedan ser bendecidas a través de esta información. Y si le gusta este video, también denos un bendecido like para que otras personas puedan beneficiarse de esta información y que puedan ser ministradas a través del Espíritu Santo. Entonces vamos acá a ver nuestro texto que es Éxodo 20, 3 al 6, donde nos dice de la siguiente manera, y lo vamos a leer: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no te harás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Oramos. Padre, gracias. Gracias por esta meditación. Gracias por esta información que me permites compartir. Espíritu Santo, te pido que seas tú dándome la gracia para poderlo hacer, para poder compartir esta información de la manera más adecuada posible, y que aquellas personas que se conecten en lo postrero de el tiempo con este video puedan ser bendecidas, ministradas, puedan ser también, puedan ser respondidas sus preguntas y sus dudas, y puedan ser sanadas también por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, Espíritu Santo. Quédate aquí siempre con nosotros. Gracias por estar siempre a nuestro lado, por caminar con nosotros donde quiera que vayamos. Padre, gracias. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos entonces entrando en materia y vamos a recordar un poco acerca de lo que vimos en la primera entrega, que dimos dimos 3 conceptos acerca de la maldición, incluyéndote el mío propio. Hice mi propio análisis con la experiencia, ¿verdad? Hice mi propio análisis y yo te di eh, mi concepto referente a, ¿verdad? Entonces también vimos la etimología latina. Nos falta ver la etimología hebrea, que lo vamos a ver viendo próximamente. Y también vimos acerca de el origen de las maldiciones, y también nos quedamos en las causas. Ahí la causa, ahí fue donde nos quedamos. Y haciendo un poquito de recordatorio de la causa de las maldiciones generacionales, vimos Hebreos 26:2. En Hebreos 26:2 hace una analogía del gorrión, la golondrina y el gorrión en su vagar, y dice así: la maldición, dice, nunca, la maldición, fíjese, nunca vendrá sin causa. Es decir, que probablemente nuestro papá, nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, hicieron algo que activó la maldición generacional. Están sufriendo tal vez las consecuencias o los efectos de una maldición generacional por algo que tus antecesores hicieron y que dieron el derecho
de pasar esa herencia a, a ti, a tus hijos, a tus nietos, ¿ok? Bueno, entonces, también vimos esa parte de la maldición también acerca de Proverbios 20:20 y 30:17, donde vimos que hay un juicio, hay una maldición sobre aquellas personas o aquellos hijos que están vituperando, que están eh, escarneciendo o están maldiciendo a sus padres. Dios tiene un decreto para ellos. Entonces, esto lo vamos a ver más a detenimiento en otra entrega, ¿verdad? Lo vamos a estar estudiando. Ahora nos va a tocar estudiar un poquito acerca de la fuente de, digamos, de las maldiciones generacionales. De acuerdo a la Biblia tenemos tres fuentes: Dios, el hombre y Hasatán. Entonces, dicen algunos, bueno, en cuanto a Dios, ¿verdad? Veamos la primera parte de nuestro primer punto, la fuente como de las maldiciones. Dios es nuestra primera fuente. Bueno, algunos dicen, mire, Dios no puede hacer eso porque Dios es amor, pero también te recuerdo que Dios es fuego consumidor. Y algunos críticos aseveran que eso no puede ser. Pero vamos a ver algunos versos y yo quiero que usted sea su analítico propio, ¿verdad? Haga su análisis propio, siempre guiado por el Espíritu Santo, que le conduzca por el camino adecuado y por el razonamiento adecuado, por el discernimiento de lo correcto. Entonces vemos acá en Génesis 3:14, si buscamos ahí Génesis 3:14, vamos a ver unos pocos versos, así despacio. Génesis 3:14 nos habla de cuando Dios le da la maldición a la serpiente. Entonces dice de la siguiente manera. Dice, y dijo Yahweh, dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces vemos acá que Dios emite un juicio a la serpiente después que hizo caer a la primera pareja. Luego vamos a Génesis 4:11. El contexto de 4:11 es cuando Caín mata a su hermano Abel. Entonces Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y eso, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Entonces en el 11 dice, ahora pues, dice, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces viene Dios aquí, emite un juicio, una maldición sobre Caín por el hecho de haber asesinado a su hermano. Luego tenemos también en Génesis 12:3. O bien, vamos a ver Proverbios 3:33 primero. Vamos a ver Proverbios 3:30. Déjemelo ver acá. Aquí está mejor. El 3:33 de Proverbios dice así. Génesis 3. Proverbios 3:33. Déjeme copiarlo acá, por favor. Vamos a ver. Proverbios 3:33. Entonces, mire lo que dice. Mire lo que dice este verso. La maldición de Dios está en la casa del impío, pero bendecirá la morada del justo. Entonces, vemos acá a Dios ya decretando una maldición sobre aquel impío. ¿Quién es el impío? Es aquella persona que está volcado totalmente a la maldad, que ha conocido a Dios, que conoce a Dios, pero que no le importa, así que él se ha volcado completamente a la maldad. Entonces viene Dios y hace un decreto. La maldición de Dios está en la casa del impío, pero mire, también bendice. Dios no solamente emite maldición, sino también bendecirá la morada de los justos, porque principalmente Dios quiere bendecirnos a todos. Dios nos quiere bendecir, pero nuestros actos, como dijimos, la maldición nunca viene sin causa. Nuestros actos son los que llamarán a la maldición y nos buscarán la maldición y nos alcanzará la maldición si nuestros actos no son rectos delante de nuestro Dios. Vamos entonces con el otro verso, y este verso está maravilloso. Está en Génesis 12. Génesis 12, 12:3.
donde Dios llama a Abraham que salga de su tierra y su parentela para llevarlo a otra tierra y lo va a hacer una nación grande y engrandecerá su nombre. Y entonces mira lo que le dice en el 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, que a un hijo de Dios, que alguien lo esté maldiciendo, Dios se va a encargar con esta persona. Dice, maldeciré a los que te maldijeren. Es decir, Dios no va a permitir que alguna persona, si tú eres un hijo de Dios, Dios no va a permitir que alguna persona esté maldiciendo tu vida, porque Él se va a encargar. Él hará una obra de protección sobre tu vida, porque dice, y a los que te maldijeren, maldeciré. Sí, van a recibir, ¿verdad? Como el efecto de lo que ellos han hecho. Van a recibir la recompensa a lo que ellos han hecho, que es maldecir a un hijo de Dios. Entonces, esa es una de las bendiciones de Dios para nosotros los hijos. Personas que han hecho un encuentro muy personal, real, con Jesucristo como Salvador personal. Luego tenemos acá en Marcos 11:14. Déjame buscarlo acá. Marcos 11:14. O Marcos, Lucas, antes de Lucas 11:14, donde Jesús viene de Betania. Él tiene hambre y ve de lejos a una higuera y se da cuenta que no tiene fruto. O sea, cuando ve que tiene hojas, cuando una higuera ya tiene hojas es porque ya tiene un poco de fruto, ¿ok? Ya puede arrancar fruto de él. Entonces, pero resulta que cuando Jesús se le acerca a la higuera y solo ve que tiene hojas, mire lo que le dice. 11:14 le dije, ¿verdad? 11:14, vamos a ver. Entonces le dijo Jesús, dice, a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vámonos al 21, 11:21, 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, bien observador, Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces vemos ahí, es la única vez que vemos a Jesús, ¿verdad? Maldiciendo, evocando una maldición, diciendo una maldición. Entonces, quiero decirte que tal vez, bueno, alguna persona esté pensando, y entonces Dios nos va a maldecir a todos, porque tal vez no todos somos creyentes, no todos somos cristianos. No, Dios bendice de manera justa, pero también maldice a aquellos que están, como dijimos en el Proverbio 3:33, aquellos y a la gente que está evocada totalmente al mal. Dios es justo, Dios es recto, y cuando Él emite un juicio es con justicia. Entonces, bueno, para aquellas personas que dicen que Dios no puede emitir maldiciones o no puede dar un juicio, pues aquí están los versos que dicen todo lo contrario. Bueno, vamos con nuestra segunda fuente, que es el hombre. Recordémonos que estamos viendo las fuentes de las maldiciones generacionales o de las maldiciones. Y dice que nuestra segunda fuente es el hombre. Pero alguien puede decir, bueno, ¿y entonces el hombre me puede maldecir? Bueno, fíjese que en este rango usted tiene que tener autoridad. La gente para maldecir a alguien tiene que tener autoridad también, para bendecirlo, obviamente. Pero cuando alguien te maldice, tenemos un dicho nosotros que dice, nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y eso es una realidad. Y de repente viene gente que te comienza a maldecir. Pero alguien se preguntará, ¿y me va a calar, como dicen algunos, me va a hacer efecto eso? Bueno, déjame decirte que las personas que pueden maldecir a alguien se encuentran en los rangos de brujos. Tienen que tener una autoridad y están en los rangos de brujos, hechiceros, espiritistas, mediums, toda esa gente que agoreros, ¿verdad? Que se encarga de estar en esas áreas de maldad, pero todos ellos, para hacer eso, tienen que pasar por un rito de iniciación para poder adquirir ese poder y mandar
estructuras demoníacas a maldecir la vida de alguien. Tiene que ser con autoridad y esa autoridad se la delega a Satanás. Entonces ellos tienen el poder de acuerdo a los ritos que ellos van haciendo y a los poderes que van adquiriendo, así tienen ellos la autoridad de mandar, ¿verdad? Algunos espíritus demoníacos a maldecir a algunas personas. Pero alguien puede decir, entonces todo el mundo me va a maldecir. Bueno, déjame contarte, vamos a ir aquí a esta historia de Números 22:6. Y esto es muy interesante porque y yo quiero que cuando ya tú tengas tiempo ahí en casa, lo puedas leer con detenimiento. Números, antes de Deuteronomio. En número 22 está esta historia verídica, ¿verdad? Donde el contexto es de Israel cuando sale de Egipto. Dios viene haciendo señales y prodigios, maravillas. Él viene con brazo extendido y protegiendo a su pueblo. Entonces ya ellos están cerca de una tierra llamada, o de una parte de la tierra de Israel, de Canaán, que se llama Moab. Entonces Moab en ese momento tenía un rey llamado Balac. Entonces este Balac, al darse cuenta que ya el pueblo de Israel estaba cerca y sabiendo todas las maravillas, todo lo que Dios había hecho de destruir a los amorreos y a los cananeos, a los enemigos que habían encontrado Israel, los había destruido por completo, a él le dio temor, le dio miedo y entonces dijo, ellos ya están aquí, nos van a destruir a todos, nos van a hacer parche, ¿verdad? Nos van a destruir. Entonces, en ese temor, en ese miedo, obviamente que Moab era enemigo de Israel, obviamente, ¿verdad? Entonces viene él y entonces manda a llamar a un profeta llamado Balaam para que maldijere al pueblo de Israel. Entonces, mire lo que pasa en el 22:6. Con ese miedo, ¿verdad? Manda a llamar a este profeta Balaam. Dicho sea de paso que muchos desacreditan su ministerio profético. Igualmente yo creo que él era un adivino, aunque las palabras que dice ahí, más adelante lo vamos a ver, pues podría ser que sí, ¿verdad? Pero es muy dudoso, bastante dudoso digamos, el ministerio profético de Balaam, por lo que también dice Apocalipsis 2:14. Usted ahí en su casa puede leerlo, ¿verdad? Lo lee. Entonces, mire, lo que le dice Balac a Balaam en el 22:6 de Números. Le dice, ven pues, ahora te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Entonces Balac reconoce la autoridad que Balaam tiene sobre la maldición o sobre, digamos, las huestes espirituales, pero también entiende que puede bendecir también, ¿verdad? Entonces viene él y lo llama, maldecímelo, quiero herirlo, que se vaya, quiero destruirlo completamente, echarlo de la tierra. Entonces él reconoce, mira, aquí la autoridad de Balaam, que dice, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Entonces, él reconoce la autoridad. Ya le dije yo cómo algunas personas pueden llegar a maldecir a otras personas, pero ¿qué es lo que dice en Números 23:7? En el 23:7, y para ir acortando la historia, dice, ya cuando Balac tiene allí o 22:18, perdón. Mire lo que le dice. Ojo con estos versos, por favor. Usted puede leer todo este capítulo y yo sé que le va a llenar de mucha fortaleza, mucha fuerza, fe, confianza. Y mire lo que dice, mire lo que responde Balaam cuando Balac le manda, digamos, sus criados. Dice, y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de hoy. Oiga esto,
no puedo traspasar la palabra de Yahweh, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. ¿Qué palabra más poderosa? Dice, no puedo hacer nada si Dios no me lo permite. Lo quiere volver a leer. Dice Dios, dice, no puedo traspasar la palabra de Yahweh, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Entonces vemos aquí que si eso que dice en Romanos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién va a estar en contra de nosotros? ¿Por qué? Porque Dios es nuestro protector. Dios es nuestro guardador. Él no duerme, Él no se cansa. Él siempre está cuidándonos. Dice allá David en el Salmo 3. Si gusta, léalo conmigo, por favor, ahí en el Salmo 3. Cuando David estaba en problemas, Absalón se le había revelado y quería su reinado. Entonces viene él y dice en el 3, mas tú, Padre eterno, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y miren el 6, dice, Salmo 3:6, no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Entonces tenemos a Dios, nuestro escudo, nuestro guardador, que siempre va a estar ahí protegiéndonos. Entonces, mire, sigamos con número 23:7. Y aquí sucede, ya cuando están en el puesto, ya cuando Balaam, a pesar de su necedad, ¿verdad? Y Dios le había dicho, no vayas con ellos, pero él insistía en su necedad. Entonces, cuando ya están en el puesto para maldecir al pueblo de Israel, dice en el 7, y él tomó, Balaam, ¿verdad? Y él tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, que es Israel, y ven, execra a Israel. Y entonces, Balac lo que quería es deshacer completamente, que execrar significa hacerlo abominable, destruirlo, desecharlo, deshacerlo, poderlo echar, poderlo herir, dicen en el verso anterior que leímos, poderlo herir, de manera que quería maldecirlo hasta destruirlo. Y luego vemos en el 7, en el 23:20, vamos acortando un poco la historia, donde le dice, mire lo que le responde Balaam. He aquí, fíjese, he recibido orden de bendecir. He recibido orden de bendecir. Acá en el 22:18 dijimos que él no puede hacer nada, no puede traspasar la palabra de Dios. Ya había recibido la orden, no lo vas a maldecir. Y entonces venimos en el 23:7 y le dice, mira, yo no puedo maldecirlo. Él tomó su parábola, ven y maldíceme a Jacob, ven y etcétera, a Israel, decir, destrúyelo, le dice a Balac, a Balaam. Y en el 23, número 23:20, dice de la siguiente manera, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición, él quien Dios, y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Dios está con él y júbilo de rey hay en él. Es decir, mira qué palabra más maravillosa, porque dice, él dio bendición y no podré revocarla. No puedo traspasar, dice Balaam, la palabra de Dios. Cuando Dios dice no, es no. Alguien puede estar tratando de maldecirte, de hacerte brujería, de hacerte hechicería, lo que tú quieras. Pero si Dios está contigo, nadie estará contra ti. Si Dios dice no, no puedes maldecirlo, no puedes traspasar mi orden, porque nadie puede traspasar una orden de Dios. No puedes traspasarlo, nada te va a suceder. Dios estará protegiéndote, Él será tu escudo. Dice que vimos en el Génesis, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y aquí Dios está dando una orden, no lo puedes no lo puedes maldecir, bendícelo. ¿Y por qué razón? Dice, mire, no he visto perversidad, no he notado iniquidad en Jacob, ni he visto perversidad en Israel. Algo importante para tener la protección de Dios en nuestra vida es estar en santidad. Tú no puedes decir, Dios me protege
cuando, bueno, no sé, de repente te la pasas todo el tiempo en la discoteca bailando, estando en la maldad, para ser más claro. Dios no te va a bendecir estando en la maldad. Dios no te va a proteger estando en la maldad, ejerciendo la maldad. Porque Dios bendice y protege a aquellos que caminan en santidad. Entonces dice aquí, no he notado iniquidad en Jacob, ni perversidad. Es decir, no hay ninguna puerta que me diga a mí, dice Dios, que yo tengo que permitir que tú lo maldigas. Recordemos que allá en el Génesis, cuando la primera pareja peca, dijimos que era darle derecho legal a Satanás de hacer lo que quiera con la humanidad. Y eso así es. Entonces abrió toda la puerta, ¿verdad? No la puerta, el portón abrió ese evento. Pero aquí, donde el pueblo de Israel estaba siguiendo las ordenanzas y las instrucciones de Dios, está diciendo, le dice a Balaam, a Balac, mira, yo no puedo revocar la bendición, no voy a poder maldecírtelo porque ya recibí orden de Dios de bendecir y no voy a poder revocarla. Además, Dios no mira iniquidad, maldad, ¿verdad? Un corazón perverso, no veo. Es decir, no había ninguna puerta abierta para que Dios dijera, tienes razón, mi hijo Israel está descarriado. Entonces viene y dice, no he visto iniquidad, no he visto perversidad en Israel, por lo tanto, no lo puedes tocar. Por lo tanto, esa maldición que Balac quería hacer fue revocada. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Esto es maravilloso porque aquí vemos que cuando Dios nos protege, Él revoca toda maldición, revoca todo mal que las personas quieran hacer con cada uno de nosotros. Probablemente tú estás en un punto donde probablemente estás diciendo, Dios mío, yo siento que quizás alguien me ha hecho algo, ¿verdad? Porque muchas veces escuchamos personas decir eso, es que alguien me está haciendo algo. Yo siento que alguien me está haciendo alguna brujería, alguna hechicería. Bueno, si tú eres un hijo de Dios, valga esto para los hijos de Dios. Si tú estás caminando en santidad, si estamos caminando en santidad, si estamos caminando con Dios, estamos haciendo lo posible de estar en los caminos de Dios, de caminar rectamente como a Dios le agrada. Mira todo lo que tenemos la protección de Dios. Nadie que nos quiera maldecir va a poder maldecirnos porque hay un Dios que ha dicho que nos tienen que bendecir. Toda maldición es revocada en el nombre de Jesús por la palabra del Padre eterno. Aquí está la protección, aquí está toda la protección que necesitamos y estas palabras deben de ser de aliento, te tienen que dar fe, te tienen que dar confianza de que si estás con Cristo Jesús, Él es tu protector y en lugar de que la gente te maldiga y tal vez mande gente o entes espirituales a maldecirte, Dios te bendecirá porque eres su hijo y al que te bendijere, bendeciré y al que te maldijere, maldeciré. Palabras de nuestro Padre eterno. De manera que estas palabras tienen que darnos la fuerza, la fortaleza de no pensar que Dios va a descuidar, que Dios nos va a descuidar y va a dejar que cualquiera haga lo que le dé la gana con cada uno de nosotros. Entonces yo te recomiendo que puedas leer este pasaje tan maravilloso donde Dios nos da una prueba tan fehaciente que si nosotros caminamos junto con Él, Él también nos bendecirá, nos protegerá de todas esas personas, ¿verdad? Que tienen autoridad sobre demonios, no va a permitir que llegue y te destruya, porque Dios está con nosotros y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Aleluya. Luego tenemos aquí, déjame, por favor, tenemos aquí otra cuestión. Bueno, que la otra fuente es a Satán mismo, ¿verdad? Él es la fuente de toda la maldición, ¿verdad? De toda la maldad en este mundo. Y muchas veces él mismo o sus secuaces o sus huestes serán tal vez el que, el que quiera hacerlo por su cuenta. Pero si tú eres una persona, un creyente en Cristo y estás buscando de Dios grandemente, Dios, ya vimos el anterior, Dios te protegerá. Él es el escudo nuestro, el escudo de todo hijo de Dios es nuestro Padre eterno. Amén. Bueno,
Vamos entonces a ver la otra parte, que se trata de la naturaleza. Se trata de la naturaleza de las maldiciones generacionales. Tenemos en la naturaleza de las maldiciones generacionales, vamos a recordar un poco acerca del concepto, ¿verdad? Para ir desglosando. Decíamos que las maldiciones generacionales, de acuerdo al análisis que yo he hecho y al concepto que yo armé, son las manifestaciones biopatológicas y espirituales cuyas leyes son ejecutadas por autoridades destructivas y que resultan en un alejamiento de los patrones conductuales, y no solamente conductuales, sino también físicos y también espirituales, de la normalidad de todo ser humano. Se alejan de esos patrones, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a mi concepto, yo he clasificado las maldiciones que a la final va a ser una sola. Dice, yo las he clasificado en maldiciones genéticas y maldiciones espirituales. Las maldiciones genéticas, veamos la primero entonces. ¿Qué es? ¿Cómo yo puedo evidenciar sobre las maldiciones generacionales genéticas? Bueno, nuestro primer principio, que lo vimos allá, una evidencia contundente, no solamente bíblica, sino un hecho real, nadie lo puede negar, está presente, está en Génesis 2:16 al 17, confirmado allá en Romanos 5:12. Por favor, esos versos búsquelo ahí en casita con tranquilidad. Pero esto nos confirma acerca de que la muerte es una maldición generacional, porque hasta hoy, ser humano que nace, ser humano que muere. ¿Y ves cómo va pasando de generación en generación? Bueno, pero vamos a leer este verso para que no nos quedemos así como en el aire, ¿verdad? Lo primero, si usted es nuevo, ¿verdad? En este video, en esta serie de maldiciones generacionales, eh, quiero compartir aquí así Romanos de forma rapidita, en Romanos 5:12, donde nos dice, aquí nos vemos la, la evidencia contundente de una maldición generacional. Veamos, 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó. ¿Qué dice? La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, es una herencia genética. Aquí se activa la ley de la termodinámica. Otro día hablamos de eso. Entonces, aquí se activa y usted ve el ciclo. Otra vez se lo cito. Vemos el ciclo: nacer, crecer, reproducirse y morir. Y eso es la evidencia más contundente, más real, fehaciente que tenemos todos los días en este mundo. Tenemos ahí una gran evidencia. Entonces, luego, para entender cómo funcionan estas maldiciones generacionales, genéticas, le pongo yo, o biopatológicas, tenemos que entendernos que somos, ¿verdad? Somos carne. Bueno, pero traducido un poquito a lo científico, vamos a decir que estamos compuestos, nuestro cuerpo, nuestra carne, está compuesta ya por 37.2 billones de células. Hasta hace poco se ha descubierto que antes decían eran 30 billones, ahora son 37.2 billones de células que tenemos. En estas células tenemos los cromosomas. En los cromosomas están los genes. Y en los genes está ese ADN o DNA o ese ácido desoxirribonucleico, que son los encargados de transmitir las instrucciones específicas de generación en generación, de transmitir el genotipo y el fenotipo, ¿verdad? O sea, aquellos rasgos físicos y aquellos rasgos conductuales que tenemos. Se hacen a través del ADN o a través de los genes. Y debemos de entender que es un gen de la manera más sencilla expresada. Sabemos que un gen es digamos, la unidad física básica, digamos, o funcional básica de la herencia. Entonces, dicen los científicos, los genetistas, miren, los problemas de salud ocurren cuando faltan genes o cuando sobran genes.
cuando faltan cromosomas o cuando sobran cromosomas o sufren o los genes sufren alteraciones o mutaciones o lesiones y que por la ley intrínseca del gen, esta es transmitida de los padres hacia los hijos. Y recordemos el texto base en Éxodo 20, que dice que es transmitida de los padres, dice, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, cómo podemos entender esta cuestión? Bueno, déjeme decirle acá, permítame un segundito y veo acá. Tenemos ejemplos, por ejemplo. Es redundante, ¿verdad? Tenemos ejemplos, por ejemplo. Entonces, tenemos el ejemplo. Pongamos un caso de estudio, por decir así, por decir una enfermedad, cualquiera, una enfermedad muy común que tenemos ahora, es la diabetes. Para entender esto de la genética, de las maldiciones generacionales biopatológicas. Tenemos un caso de estudio con familias, se está estudiando la diabetes, y escogemos, digamos, las muestras, que son 3 familias. La familia A muestra que todas las generaciones siempre aparecen personas con diabetes. Tenemos la familia B, que en todas sus generaciones aparece tal vez un caso esporádico de diabetes. Y tenemos la familia C, que en todas sus generaciones no aparece ningún caso de diabetes. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Si el niño, si el papá tiene diabetes, por la ley intrínseca del gen, obviamente el hijo va a tener diabetes. El hijo va a desarrollar la diabetes. Y si este hijo sigue con su diabetes, su hijo, ¿verdad? Que sería el nieto ya del papá de esta persona, va a tener también diabetes. ¿Y es por qué? Por la ley de la genética, porque es la unidad básica de la herencia, donde van los genes, se van copiando, la información se va copiando y se va transmitiendo esa información, se van heredando esa información genética, esa información eh, patológica, esa deformación o esta lesión de esos genes que no están produciendo muy bien la insulina. Entonces, pero vemos aquí un riesgo entre todos los factores que producen esta enfermedad. El factor más de mayor riesgo de todo, porque puede ser que tenga colesterol, puede ser que tenga X factores, pero el de mayor riesgo es cuando los padres han tenido diabetes. Entonces, cuando usted va a un chequeo médico, porque tal vez se siente mal, lo primero que le preguntan, ¿y usted tiene parientes con esta enfermedad o ha tenido parientes con esta enfermedad? Y comienzan a hacerte el chequeo, a preguntarte, ¿por qué? Porque se sabe que es una herencia, que se heredan, son genes que se heredan. Entonces, y que se van transmitiendo de generación en generación, y dice aquí hasta la tercera y cuarta generación, la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Entonces, vemos ahí que ese material genético es transmitido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé yo que hay una maldición generacional? Mira los patrones de genéticos, ¿verdad? O los patrones de las patologías que presenta la familia. Otro caso, imagínate la primera familia A que dijimos como caso de estudio, presenta toda su generación, siempre presentan personas que tienen diabetes. Pero en cambio la familia B allá esporádicamente presentó un caso. Y la familia C no presentó ni un tan solo caso en todas sus generaciones. Entonces, cuando yo veo eso, yo tengo que entender por la palabra de Dios que allí hay una maldición generacional biopatológica. ¿Qué otro caso podemos tener de una manera así bien rápida? Muy rápida, porque ya el tiempo se está yendo, se nos fue el tiempo. Pero bueno, terminemos con estos casos. ¿Qué es otro caso? Por ejemplo, la depresión. Antiguamente se decía, mire, la depresión es debido a los factores, ¿verdad? A los factores exógenos que circundan a las personas.
Pero recientemente, bueno, ya se ha descubierto que hay gen que ya viene predispuesto. Si el padre sufría o la madre o algún abuelo, etcétera, sufría de algunos problemas de depresión, probablemente, no probablemente, vienen genes ya predispuestos que solo necesitan un evento, algo que se haga para activar esa depresión en esa persona. Y eso ahí está, eso es la genética, los científicos ya lo registraron, que ya ahí vienen los genes ya predispuestos para ese tipo de enfermedad. Otra cosa también es el alcoholismo. Antes decían, bueno, no, el alcoholismo, cada quien decide, ¿verdad? Quiere seguir bebiendo, quiere ser alcohólico, los factores lo hicieron así. Pero si alguien, pero ya se descubrió también ese gen donde, digamos, viene predispuesto, si el papá, la mamá, los abuelos fueron alcohólicos, ingirieron alcohol en abundancia, etcétera, viene en los hijos, en las generaciones posteriores, ya vienen genes predispuestos al alcoholismo. Esas personas tienen una gran probabilidad de ser alcohólicos. Yo no me canso de decir ese ejemplo que dio hace allá por el 2006, creo yo, el ejemplo de Liza Minnelli, eh, la hija de grandes actores, pues, ¿verdad? Artistas como Judy Garland, que es la mamá de Liza Minnelli, y que su hogar eran padres alcohólicos y tantas cosas vivió, ¿verdad? Dentro de un hogar alcohólico que ella cayó en el alcoholismo. Cuando le hacen la entrevista, le dice el reportero, mire, ¿por qué después de haber vivido cosas atroces dentro del alcoholismo de su hogar, su mamá, su papá, cómo es que tú viniste a caer en esto? Entonces le dice ella, esta cuestión no es una cuestión de voluntad. Yo he ganado este premio, he ganado el otro. Mire, comenzó a decir cantidad de premios que había ganado. No puedes decirle, dice el reportero, que es falta de disciplina, que es falta de voluntad, porque estos premios que yo tengo solo se ganan con disciplina y con voluntad. Ahora, ¿cómo es que caí en esto? Es porque es una enfermedad. Ella ya estaban en la investigación acerca de esto, de por qué razón sucedía esto, porque con el ejemplo que había tenido era para no nunca más tocar una copa de alcohol. Sin embargo, ella cayó en el alcoholismo porque sus genes venían predispuestos. Ya estaban predispuestos, ya hay un gen, tienen sus nombres. A veces son nombres largos y solo ponen el principio de los nombres, por decir así, o la letra que determina el nombre de esos genes, de, esos, de esas proteínas, ¿verdad? Entonces, ella dice, no es por falta de voluntad, no es por falta de disciplina, porque hay algo más poderoso. Y por supuesto que hay algo más poderoso, que es la predisposición genética que se puede traer en el cuerpo. Entonces, alguien me podrá decir, bueno, y así sucesivamente podemos mencionar cantidad de enfermedades, ¿verdad? Maldiciones que son generacionales, eh, que se dan, pues, que se dan en los patrones de todas las familias. Entonces, de una manera sencilla, si alguien me pregunta, ¿y cómo puedo yo determinar que esto es una enfermedad, es una maldición generacional, esta enfermedad? Bueno, simple y sencillamente, investiga el patrón, investiga toda la genealogía, investiga tus abuelos, investiga tu papá, investiga al bisabuelo. Y si ves que dentro de toda la familia, dentro de toda esa generación, dentro de toda esa genealogía, hay evidencias de una enfermedad que se ha perpetuado, de una enfermedad que viene saltando, ¿verdad? De generación en generación, date por hecho de que estás enfrente de una maldición generacional biopatológica. Ese es un hecho. ¿Por qué? Porque también la Biblia lo sustenta en Éxodo 23 al 5, al 6. Ahí tú lo puedes constatar que hay una maldición. Si ves que en toda la familia la misma enfermedad, la misma enfermedad y la misma enfermedad. Ahora, ¿cómo es que nosotros lo podemos comprobar? Vamos a ir saltando ahora de lo genético, ¿verdad? De lo biopatológico a lo espiritual. Yo quiero que usted comprenda algo, que todas las cosas comienzan en el plano espiritual. Todas las cosas, la mayoría de cosas tienen su principio en el plano espiritual. Entonces, ¿y cómo es que yo puedo entender eso? Mire, entonces, ¿cómo es que yo voy a entender
bíblicamente o comprobar bíblicamente que toda maldición generacional biopatológica tiene una base espiritual. Yo quiero que vayas conmigo a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. 5:25. Te cuento el contexto rápidamente. Hay un capitán sirio que se llama Naamán que le dio lepra. Y bueno, en resumen, cuando él ya llega buscando su sanidad, ¿verdad? Una judía que trabaja allí en la casa de él, ¿verdad? Como ahí trabaja, pues, le dice a Naamán, mire, ahí está el profeta Eliseo, que lo puede sanar. Bueno, entonces llega a Naamán, y ya con un montón de presentes, ¿verdad? Ya con plata, con vestidos nuevos, con una serie de cosas. Entonces viene y en el 25, viene y le dice al profeta, mira, yo necesito ser sanado de la lepra. Entonces viene Eliseo, el profeta, y le dice, vete para el Jordán y sumérgete 7 veces. Bueno, para resumir el caso, se va Naamán, ¿verdad? Un poco renegando. Y entonces a Giesi, que era el criado del profeta Eliseo, fue tentado y fue avaro quizá, porque él cuando vio ahí que traían la plata y los vestidos nuevos y toda una serie de regalos, dice él, bueno, yo, aunque mi señor, ¿verdad? Que el profeta Eliseo no quiera, yo voy a correr para que Naamán me pueda dar esos presentes a mí. Entonces, mira, cuando ya hizo todo aquello de Naamán, mira que Giesi va corriendo detrás, ¿verdad? Entonces dice, pasa algo, todo está bien. Entonces Giesi le da su argumento, ahí vienen ellos y le regalan 2 talentos de plata y vestidos nuevos, y entonces viene Giesi y los va a esconder. En el 25, mire lo que le dice el profeta Eliseo. Y él entró y se puso delante de su señor, Eliseo, ¿verdad? Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte, imagínate. Él entonces le dijo, no estaba también allí mi corazón, es decir, mira, si Dios ya me dijo lo que hiciste, pues. Cuando el hombre volvió de su carro a recibirte, es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes y siervos y siervas. Le dice el profeta, lo está exhortando, lo está regañando. Y entonces viene y dice, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti. ¿Ves la maldición? Y a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió, eso fue isofacto, eso fue en el momento. Dice, y salió delante de él leproso blanco como la nieve. Está bien, la maldición la recibió Giesi, ¿verdad? Por hacerlo indebido. Pero esa maldición fue obviamente de parte de Dios, ¿verdad? Por haber hecho lo que no tenía que haber hecho. Entonces, pero bien, mira lo que le dice la segunda parte. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti. Ok, genes, ahí los genes, la enfermedad, la biopatología. Ahí vemos que algún gen fue trastocado, ¿verdad? Y dice, y a tu descendencia para siempre. Y esto de que a tu descendencia, ¿por qué? Porque todo pasa de generación, las maldiciones pasan de generación en generación. Biopatología, enfermedad, la lepra, sí. La maldición toca los genes también. Y aquí tenemos una maldición genética, patológica, porque está expresada en una enfermedad que era la lepra. Entonces, ¿cómo sé yo que estoy delante de una enfermedad o de una maldición genética, generacional? Cuando veo y examino mi descendencia tal cual aquí, y a tu descendencia para siempre, le dice. Cuando vemos que toda la descendencia, hasta la 4ª generación, tiene la misma patología, se van manifestando en esas enfermedades, en toda la genealogía. Entonces estamos enfrente de una enfermedad, una maldición generacional biopatológica. Ahora, ¿cómo lo unimos
Yo le he dicho que la mayoría de cosas todo comienza así en, déjame tomar un poquito de agua, ¿sí? Yo te he dicho que todo tiene su principio en la vida o en el plano espiritual. Ahí comienza todo. Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, acordémonos que, haciendo recordatorio, Dios le dijo a Adán, mira, de este árbol no vayas a comer, porque el día que de él comieres ciertamente te vas a morir. Y así fue. Hasta hoy, aquí están las evidencias, ¿verdad? Pero vamos a otra cosa un poco más amplia. Allá en Juan 5:14, Juan 5:14, ya estamos por terminar, ¿ok? Todavía nos vamos a quedar pendientes con las maldiciones espirituales, los síntomas también, la etimología hebrea. En Juan 5:14, yo quiero que le ponga mucha atención a estos dos versos que vamos a leer para ir terminando. En Juan 5:14, vemos, su contexto es, Jesús anda por allí, por el pórtico de Betesda, digamos, el estanque de Betesda, es como una especie de piscina, era, ¿verdad? Entonces, cantidad de gente enferma y llegaba un ángel, dice, de tiempo en tiempo a mover las aguas y el primero que caía era el primero que sanaba. Entonces había un paralítico, dice que tenía 38 años de ser paralítico. Y estaba y no podía ser sano. Entonces Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Bueno, y comienzan la conversación y por último Jesús le dice Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre fue sanado. En el 14 vuelven a tener un encuentro. Jesús se encuentra, dice, mira lo que dice. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Mira las palabras que vienen a continuación. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Esto debe ser entendido a la luz de una cultura judía, a la luz de un Dios todopoderoso que hizo a un pueblo, ¿me entiende? Y que le dio toda una enseñanza, le dio la Torá, le dio una serie, 613 mandamientos que ellos tenían que cumplir. Y mire lo que le dice, no peques más. Ojo, para que no te venga alguna cosa peor. En otra palabra le está diciendo, mira, lo que tenías no era algo así por así. Lo que tenías fue resultado de haber dejado la Torah, de haber dejado mi ley, como lo dice allá en Deuteronomio, que también lo vamos a ver en su momento. Allá en Deuteronomio nos da una lista de maldiciones y también de bendiciones, por supuesto. Y entonces le dice, vete, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Todo judío entendía esto, porque ellos sabían que si se alejaban y se habían alejado ya 400 años sin profeta, sin palabra de Dios, sin nada. Y la misma palabra dice, estaban descarriados como ovejas, no tenían pastor que los pudiera guiar. Y habían dejado la Torah, cada quien hacía lo que le daba la gana. Entonces, ante esa situación, ellos sabían que muchas de sus enfermedades habían sido porque habían dejado la Torá, habían dejado la ley del Padre Eterno. Ahora miremos el 9. El 9 es también otro verso maravilloso, 9, Juan 9. En Juan 9, déjame ver por acá. En Juan 9, 1 y 2, está hablando de un ciego nacimiento. Mira el 2, el 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y dice, y le preguntaron sus discípulos, qué observadores, ¿verdad? Los discípulos. Y le dicen, Rabí, ¿quién pecó? Otra vez esa cultura, mira, a entenderlo con la cultura judía. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y entonces, cuando ven estas preguntas, nos enganchamos
que las enfermedades comienzan en el aspecto espiritual. Las enfermedades comienzan cuando hemos dejado de hacer la voluntad de Dios. En este caso, todo judío entendía que estaba así porque habían dejado la Torá, habían dejado de hacer esos 613 mandamientos que Dios les había mandado allá en Deuteronomio y en toda la Torá, en los 5 libros de la ley. Hay mandamiento tras mandamiento tras mandamiento y ellos tenían que cumplirlo y tenían que cumplirlo porque era ese pacto, así era el pacto y tenían que cumplirlo porque era la manera en que ellos iban a ser bendecidos sobremanera. Pero también le dice, mira, si te vas a apartar de mi ley, también te vendrá y le dice ahí una cantidad de una lista que vamos a ver, la vamos a estudiar. Y entonces le dice, por eso los judíos, por eso los discípulos le preguntan, Rabí, ¿quién pecó? Es decir, ¿por qué le vino esta maldición? Pues, ¿por qué está así este hombre? ¿Pecaron sus padres o pecó él? Un pasaje profundo, un texto muy profundo, sinceramente. Pero lo que está así a la luz, ¿verdad? Lo que está en la superficie es que todas estas enfermedades eran porque habían dejado la ley de Dios. ¿Y eso qué viene qué viene a resultar? Viene a resultar a maldiciones generacionales biopatológicas. Es decir, maldiciones expresadas en el cuerpo, en los genes. ¿Ok? Entonces, toda maldición tiene su comienzo en el plano espiritual. Toda esta ley que usted ve acá, toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene instrucciones para nosotros que debemos de seguirlas. Si nosotros nos apartamos de eso, si nosotros insistimos en estar volcados hacia la maldad, vamos a tener una consecuencia. Y entonces ahí amarramos lo espiritual con lo físico, con la genética. Por eso mucha gente se dice, no entiendo por qué, cómo es esto. No entiendo cómo que te ha dado este problema. No sé por qué. Los médicos muchas veces nos explican por qué ciertas enfermedades. Dicen, no sé por qué. No le encontramos la razón. Pero aquí está el resultado. Por eso le hace la pregunta, Rabí, ¿quién pecó? Porque sabían que había dejado la ley y que tenían consecuencias. Y las consecuencias se iban a expresar o de manera genética, ¿verdad? Dicho de manera moderna, o de manera genética, o de manera espiritual. Y en ese caso, en ese tiempo, el 50% de la población, según los historiadores, estaba enferma. Eran paralíticos, vagos, estaban cautivos por el Imperio Romano. Y aquí están los resultados. Entonces, usted haga sus conclusiones de este segundo video acerca de las maldiciones generacionales, bastante un poco científico. No terminamos en esta entrega, vamos a seguir un tercer video para poder estudiar todo lo que nos resta, ¿verdad? Así es que para mí fue un placer haber estado compartiendo nuevamente este tema bastante amplio, bastante profundo. Decirte que si te ha gustado este video, por favor, dale un tremendo like para que la gente pueda sea bendecida a través de esta información, a través de esta administración de las maldiciones generacionales. Y nuevamente, soy Ada Sabrano y esto fue la palabra de Dios justo a tiempo y quiero recordarte que Dios te ama y yo también. Hasta la próxima.